Estamos de regreso en Cátedra Médica este viernes de endocrinología con el doctor Cristian de los Santos. Hemos estado hablando sobre la hipófisis y el hipotálamo. A la gente que nos escucha puede comunicarse con nosotros a través del 809-682-9850 y también a través de la línea internacional 833-380-0062. Doctor, uno de nuestros oyentes llamaba y decía que se sentía medio mareado, tenía vértigo, poco de desequilibrio, si eso tenía relación con que haya algún tipo de afectación en la hipófisis. Entonces, tomando esa pregunta como referencia, nos gustaría poder explicarle a la gente de esos síntomas que puede experimentar un paciente que pueden hablar de que hay algún tipo de afectación en esta área. Mayormente la hipófisis no es una glándula que la gente la esté chequeando. Exacto. Como que se está palpando la tiroides, porque eso está en el centro y en la base del cerebro. No es tan fácil. Sí, entonces hay que tener un alto índice de sospecha clínica para pensar que hay un problema en la hipófisis. Lo que no podemos quedarnos simplemente es con un simple análisis de tiroides, porque también debemos decir que en el caso de la tiroides, si encontramos un paciente que tiene síntomas de hipotiroidismo y no tiene la TSH alta, uno no pensaría fácilmente que tenga un hipotiroidismo, pero el hipotiroidismo puede ser primario. El primario cuando hay afectación de la glándula tiroides, pero puede ser secundario a nivel cuando el daño es en la hipófisis. Y si el hipotiroidismo es secundario o hipotiroidismo central, lo llamamos central porque es en el centro del control del cuerpo, en el centro del cerebro, entonces el paciente tendrá las hormonas tiroideas bajas y la TSH no va a responder subiendo, va a estar baja, porque el problema no es tanto en la tiroides, sino en la hipófisis. Entonces, si la TSH está baja y la T4 y la T3 están bajas, entonces se llama hipotiroidismo central. De arriba, de la hipófisis, no de la tiroides. Y es un hipotiroidismo porque no está viajando la hormona TSH hacia la tiroides, la hormona tirotropa. La TSH que se produce en la adenohipófisis no está viajando hacia la tiroides para estimularla. O sea, los síntomas son a veces vagos, a veces son sencillos, pero el médico debe tener la inquietud, la sospecha clínica para ser acuicioso, para uno saber o sospechar si el problema está en la hipófisis. Pero sí hay que tomar en cuenta la glándula hipofisaria o pituitaria, también como llamada pituitaria, para uno sospechar alguna enfermedad, porque esta es la glándula que tiene que ver con todo el control, incluyendo otros problemas psiquiátricos, problemas emocionales, depresión, incluyendo conductas agresivas, obesidad, problemas de las gónadas, del apetito sexual, la fortaleza del cuerpo, debilidad, mareos, vértigo, como mencionó el amigo oyente. O sea, muchos síntomas que parecen ser de otra enfermedad también pueden estar asociados a la hipófisis. Doctor Lafontaine. Cristian, yo voy a hacer una confesión aquí. Cuando una persona va a donde un médico, el médico entre 5 y 10 minutos en un interrogatorio bien dirigido sospecha por dónde pudieran dar su problema. ¿De acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Sí, espérate. Sí. La pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los síntomas que puede tener una persona que te pudieran llevar a ti a sospechar que su problema pudiera andar por la hipófisis? Por la hipófisis. Bueno, en 5 o 10 minutos de conversación. Le diré que nuestros maestros, cuando nos enseñaban semiología, decían que los pacientes llegan con un letrero en la frente que había que aprender a verlo para ver el diagnóstico de los pacientes. Pero realmente los endocrinólogos pensamos siempre en nuestra área de justificar o de explicar los síntomas de los pacientes por algún problema de alguna glándula como la que estudiamos. Pero un médico, diríamos, generalista, un médico internista que pueda detenerse a escuchar al paciente y ver el origen de esos síntomas, especialmente al hacer una historia clínica, importa mucho ver el estado previo del paciente, cómo comenzó el síntoma, porque a veces se limita el interrogatorio a un enfoque sintomático y a dar un tratamiento, por lo tanto, sintomático. Si te duele la cabeza, te da un calmante, pero no investigué cómo comenzó ese dolor de cabeza. Sí.
¿Y cómo tú estabas antes de ese dolor de cabeza? ¿Qué tú estabas? Te ha dado otras veces. Ese dolor se parece a lo que te daban antes. O sea, ver la gradación de ese dolor de cabeza. Si es un dolor de cabeza que si es un hombre que llega con dolor de cabeza de manera súbita y yo no le pregunto que si estaba teniendo relaciones sexuales el día anterior y le comenzó después de la relación, nunca voy a pensar que hizo una hemorragia soranoidea, porque eso es una hemorragia soranoidea. El dolor de cabeza súbito que le comenzó después de una relación sexual, después del coito, después de la eyaculación, eso es una hemorragia soranoidea, hasta que se demuestre lo contrario. Pero yo tengo que preguntárselo. Claro, claro. Entonces, importa mucho detenerse a ver el síntoma del paciente, la evolución del síntoma. Y eso es un arte que uno lo va cultivando poco a poco y lo va practicando. Pero evidentemente que hay que tener esa dedicación. Entonces los síntomas para pensar en problemas de la hipófisis va a depender de los órganos que estén afectados en un momento. Si es la presión arterial, por ejemplo, yo vi una doctora, una médico, y ella tenía una problema de hipertensión arterial y no se controlaba la presión, pero hay un 5% de la hipertensión que es endocrina por problemas hormonales y muchos por problemas adrenales. Tenemos el tumor llamado feocolomocitoma, que se llama feocolomocitoma, es un tumor raro de difícil localización. Pero esta paciente no tenía eso, lo que tenía era una enfermedad de Crohn. Tenía un tumor de las glándulas adrenales que le estaba produciendo hormonas que le suben la presión, que pueden producir aldosterona o renina. Y fue operada. Yo era un cirujano y él me resolvió el problema. Ya a la mujer se le sanó la presión. Entonces, ¿Tú entiendes? O sea, que hay que pensar, hay que detenerse y ubicar, tratar de explicar, porque el sistema endocrino tiene que ver con todo. O sea, la glándula, y como decíamos ahorita, es el director de la orquesta. Es el director de la orquesta. Sí, sí. Es el director de todo. Entonces, va a depender de los síntomas que tenga el paciente, pero hay que ver la naturaleza, la evolución de este síntoma. Si es un mareo, investigar ese mareo. Hay pacientes que van con mareo, o trastornos visuales, tiene diplopia, está viendo doble. Y la glándula hipofisaria está justamente un poquito cerquita ahí del quiasma óptico. Que puede ser un trastorno visual, simplemente que tenga. Entonces, hay que ver eso. ¿Qué está sucediendo y cómo son esos síntomas? doctor, entonces, una vez esa sospecha es confirmada y se logra establecer el tratamiento atendiendo a cuáles son los órganos afectados por estas alteraciones, ¿cuál es el resultado que puede ver el paciente? ¿Vuelve a la normalidad o debe seguir un tratamiento de por vida? ¿Cómo es el procedimiento y el manejo de ese paciente? Sí, excelente. Ahí, si identificamos una deficiencia hormonal en la hipófisis, lo correcto es corregir esa deficiencia. Muchas veces no podemos corregir la hormona o suplir la hormona que está faltando en la hipófisis, pero sí podemos suplir la hormona del órgano distal o del órgano final donde actúa esa hormona. Vamos a ver, no podemos darle TSH al paciente porque tiene un hipotiroidismo, pero sí le podemos dar levotirosina, que es la hormona final que va a hacer producir. No podemos quizá darle ACTH, pero sí le podemos dar cortisol, que es la hormona final, lo que produce finalmente el efecto metabólico. Y así, igualmente, si es la falla de hormona de crecimiento, damos hormona de crecimiento, en este caso, que está disponible. Y depende de la falla que esté sucediendo. Pero sí es corregible. Si es un tumor, simplemente no es un tumor funcional, o sea, no es un tumor productor de hormona, solamente células que crecieron, se opera y ya se resuelve el problema. Ahora, cuando se opera la hipófisis, se puede, hace muchos años hacía solamente abriendo el cráneo, pero ya actualmente también se hace, ya hace ya varias décadas, por cirugía transesfenoidal a través del esfenoide, por vía transnasal, se hace una pequeña cirugía, se aspira y ya. O sea, pero... Y se resolvió el problema. Que le meten una cuestión por aquí por la nariz. Por ahí por la nariz y le llega hasta el centro del cerebro. Así mismo. Así es. Más o menos como el cuento del hombre que tenía un soquito en un dedo y se estaba arrancando la nariz
y la gente cuando lo creía que era que tenía el dedo metido así. Más o menos así. Entonces, si al resecar ese tumor de la hipófisis queda con deficiencia hormonal, hay que suplir las hormonas. Claro. Pero puede ser que no, que eso se observa, hay que evaluarlo y en el seguimiento nos damos cuenta qué hormona va a necesitar el paciente. Doctor Cristian de los Santos, súper felices de tenerle un viernes más aquí en Cátedra Médica y de haber desarrollado este tema tan interesante. A la gente que nos escucha, recordarles que el doctor Cristian de los Santos tiene su consulta privada. Él está en el Consultorio Médico Jerusalén. Allí usted puede comunicarse al 809-221-6558. También está en el Hospital Doctor Vinicio Calventi. Usted se puede comunicar allí al 809-548-1166. También está en el Centro Médico Jefferson y su oficina privada 809-287-6145. Hasta aquí ha llegado la entrega del día de hoy de Cátedra Médica. Será hasta el lunes cuando nos reencontremos en este espacio en donde la salud merece respeto.